Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Estamos aquí nuevamente para predicar la palabra del Señor, para que nos alimentemos, para que veamos en este día la palabra del Señor. Sabemos que si nosotros estamos en la palabra, estamos con vida, porque estar en el Señor es vida y Él nos alimenta de su palabra. Y queremos hoy en este día, ¿verdad?, hablar un poco de la palabra del Señor, porque siempre la palabra trae poder, nos da el consejo, y sabemos que sin la palabra nosotros somos personas que andamos ahí como divagando y no tenemos ninguna esperanza. Pero la palabra del Señor es vida, es esperanza. Ella nos llena, nos mantiene, y especialmente que vamos caminando a una vida eterna, llena de gozo, de alegría, porque si conocemos la palabra vamos a poder decir: somos hijos de Dios. Voy a orar. Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias, Señor, por predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo será el que hable, porque es usted, Señor, el que va a hablar, Señor, el que va a convencer. Padre poderoso, Dios de la gloria, que sea el poder suyo, Padre, penetrando, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creemos, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, que usted, a través de su poder, del Espíritu Santo, Dios, Padre, esta palabra será para muchas personas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en Efesios 5. Dice la palabra: andad como hijos de luz. Oiga bien, que andemos como hijos de luz, porque es una palabra de mucho poder,
porque el Señor quiere que nosotros andemos como hijos de luz, como Él es luz. Y si nosotros somos sus hijos, nosotros somos luz del Señor. Y dice la palabra: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trovanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas palabras viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo que no hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice: andad como hijos de luz. Y para ser, un hijo de luz, tenemos que obedecer a la palabra. Tenemos que ser sabios, ser entendidos en la palabra del Señor. Porque si ya, nosotros tenemos tiempo de estar en el Evangelio, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque no podemos andar de allá para acá haciendo todo lo que nosotros querramos, porque eso no lo lleva a nada, sino que sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire cómo suena esa palabra, como hijos amados. ¿Y por qué dice el Señor esto? Porque Él fue un hijo amado de su Padre. Él no le falló en nada. Por eso dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Dios como hijos amados. Andad, dice, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, dice, y sacrificio a Dios en olor fragante. Una persona cuando dice
en olor fragante, es porque aquella persona se baña, se viste, se pone lo mejor y se perfuma. En cambio, el Señor Jesús, Él con su obediencia, con el amor que nos tiene a nosotros en obediencia, Él nunca le falló al Señor, al Padre. Entonces, Él se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda, dice, y sacrificio, y en un olor fragante. ¡Qué tremendo! Y cómo estamos nosotros, digamos, somos esas personas que agradamos a Dios, que agradamos a Cristo, que tenemos ese olor, como dicen, de la sed de la palabra, de que andamos bien, que no estamos oliendo mal, porque Él dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio y en olor fragante. Qué poderoso, ¿verdad? El Señor no tenía de qué avergonzarse, no tenía preocupación, porque Él sabía que Él no le fallaba al Señor, que andaba en amor, como también Cristo, dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces quiere decir que Él olía a ese ser poderoso, que Él era la luz. Pero dice la palabra en el 3, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Imagínense, Dios habla todas estas cosas al principio de olor fragante, sé pues imitadores de Dios, pero aquí viene el consejo del Señor. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, aún ni se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice la palabra, ¿verdad? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces, nosotros siempre tenemos que darle lo mejor al Señor. Nosotros no podemos, porque si nosotros somos esas personas, digamos, de fornicación, de inmundicia, ¿cómo va a ser un olor fragante usted para Dios con todos esos olores que se puede decir que es el enemigo, como dijo, que lo enreda? Porque si usted está en fornicación, usted está en la carne. Si está en inmundicia o avaricia, aún ni se nombre, dice la palabra. Entonces sabemos que todas esas cosas no nos convienen, no convienen todas esas cosas. Y por eso el Señor dice, sé imitadores de Dios como hijos amados. Porque si usted le ha dado la vida al Señor, usted tiene que ser esa persona de olor fragante para Dios. Pero dice fornicación, envidias, borrachera, idolatría, ni se nombre, dice, porque esas cosas no son agradables al Señor. Porque dice la palabra en el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire qué clase de consejo. ¿No sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Nosotros tenemos que tener olor fragante para Dios, porque dice la palabra que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún mentiroso heredará el reino de los cielos.
Entonces, si nosotros sabemos todas esas cosas, ¿por qué vamos a ser, digamos, de esas personas que un día usted va a estar frente a Jesucristo, al Dios Todopoderoso? Y si usted anda en esas inmundicias, usted no va a ser un olor fragante para Dios. Él quiere que las personas despidan su palabra, que lo honren a Él, que prediquen su palabra. Eso es tener olor fragante, que usted huela a Cristo, que usted predica la palabra, que digan, ese hombre tiene algo, esa mujer tiene algo que me llena, algo hay allí poderoso. Pero no que digan aquel hombre, aquel fornicario, aquel idólatra, porque dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Entonces, si nosotros somos idólatras, no solamente en santos, no solamente podemos tener muchas idolatrías, entonces tenemos siempre que estar escudriñando cómo estamos delante de Dios para hacer olor fragante delante del Señor, porque no nos podemos vanagloriar, decir estamos bien y estamos haciendo pecado y andamos por ahí a escondidas. Eso no es ser olor fragante, ese es ser un mentiroso. Y los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Dice, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No crea que Dios no está viendo todas las cosas, porque el nombre de Dios no puede ser burlado, no puede ser pisoteado. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, Él se entregó por nosotros, fue a un sacrificio para que nosotros tengamos ese olor fragante, que Él es el primogénito de todas las cosas. Él es olor fragante ante el Padre y Él quiere que nosotros seamos como Él, porque Él pagó un precio por nosotros y no podemos ver de menos estas cosas, porque sabemos que la ira de Dios, dice, puede venir sobre los hijos de desobediencia. Entonces dice la palabra, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, dice el Señor, no participéis con ellos, porque nosotros sabemos que el mundo ahí está, y que el mundo, como dijo, acecha, que el mundo siempre está, como dijo, guiñando para que usted se vaya al mundo, para que usted sea igual que los del mundo. Pero el Señor dice, no participéis con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es todo bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, si nosotros tenemos todos los atributos, tenemos el fruto del Espíritu y andamos como hijos de luz, somos hijos amados de Dios. Somos esos hijos llenos de su poder, llenos de su conocimiento, de su palabra, de Él. Entonces, esos son los hijos amados, aquellos que le obedecen a Dios en su palabra, porque muchas personas pueden decir, ese libro lo escribió el hombre, sí, el hombre hizo todo esto, es verdad, pero la palabra es de Dios
y la palabra es espíritu, porque la palabra te habla, la palabra te lleva al conocimiento de la verdad, porque aquí está la verdad. Porque dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Nadie va a poder engañar al Señor, porque aunque las cosas se hagan y crean que están en lo más escondido, Dios siempre va a sacar a luz lo que está escondido, porque a Dios nadie lo puede engañar, porque dice, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz. Es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El Señor siempre, Él está preocupado, siempre Él está mandando la palabra, porque si usted está despierto y dice, despiértate tú que duermes, despertémonos, que no estemos, como dijo allí, sin hacer nada, dormidos, esperando que si hay que comer, si hay que dormir, si no hay trabajo, y estamos allí, como dicen, más dormidos que despiertos. Pero dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros no tenemos al Señor, nosotros no conocemos la palabra, y si la conocemos y estamos dormidos, el Señor te dice en esta noche, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, te alumbrará la gloria del Señor. Y entonces dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire lo que dice la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué nos dice el Señor? Mirad con diligencia cómo estamos, porque no podemos decir que porque yo me bauticé, porque yo voy a la iglesia, porque estoy en la iglesia, pero si estoy dormido y solo llego y vuelvo a salir para atrás y sigo en lo mismo, estoy dormido, totalmente dormido en el mundo. Entonces dice el Señor, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, porque una persona así que anda dormida, que no oye la palabra, que no la lee, que no hace nada por el Señor, esa gente está dormida completamente. Entonces el Señor dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sabemos que en estos tiempos el mundo está acelerado, que la juventud está acelerada, aún todos los de edad avanzada andan acelerados, buscando muchachas de 20 años, que esa es la peor locura que puede hacer un señor, porque sirven de ridículo. Entonces, no aprovechan bien el tiempo, sino, como dicen, están buscando la muerte, porque eso es tener una muerte eterna,
¿Por qué? Porque no conocen a Cristo, están dormidos, no conocen la palabra, pero si conocieran la palabra, no se harían todas estas cosas. Entonces, por eso dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, en la cual sea la voluntad del Señor. El Señor siempre nos da el consejo. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, ni en lo que hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Dios quiere que nosotros le demos alabanza, le cantemos himnos, lo adoremos, porque Él es el Dios Todopoderoso, porque Él es el Rey, Él es el único que tiene todo el poder en esta tierra, y nosotros creemos que nosotros somos los poderosos, que aquí los gobernantes de todas las naciones, ellos son los poderosos, y el único poderoso, el único rey, el único sabio, el único que conoce todas las cosas, el único que hizo este firmamento, hizo los cielos, la tierra, se llama Dios Todopoderoso. Porque dice la palabra, yo soy el que soy y yo soy el Dios Todopoderoso. Así le decía cuando lo mandó a Moisés a Egipto. Pero si no te conocen, le decían, ¿cómo voy a decir? Decirle que yo soy el que soy y que soy el Dios Todopoderoso. Así es que Él es el Dios Todopoderoso. En Él está el poder. En Él está la vida de nosotros. Si Él tiene tu vida, llámate, como dijo Rey, dichoso, porque tú estás guardando la palabra, porque sos un hijo de Dios amado, porque estás lleno de ese olor fragante, olés a Cristo. Pero si no olés a Cristo, ¿a qué vas a oler? ¿A carne podrida? Porque el pecado es inmundicia y el pecado hiede ante Dios. Ante los ojos de Dios, el pecado es una inmundicia. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros siempre debemos estar adorando al que tiene la vida, al que nos va a librar de una muerte eterna, al que nos va a librar de un dolor por toda una eternidad. Lo que pasa es que cuando nosotros no tenemos a Cristo, no conocemos al Señor, porque por mí pasó eso. Yo no conocía al Señor, yo iba a arrodillarme a las piedras, yo era idólatra, pero cuando yo conocí al Señor, yo cambié mi vida totalmente, porque supe que lo que estaba haciendo no era correcto delante de los ojos de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que yo me quedé, como dijo, anonadada cuando yo leía la palabra. Dice que el que adora imágenes, no solamente le dicen idólatras, sino que dice que son abominaciones delante del Señor. Él, como dijo, no se agrada, porque dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. El que adora imágenes, el que se le implora milagros, déjeme decirle que, como dice la palabra, no lo digo yo, es una piedra que la ha hecho el hombre, la ha fabricado el hombre, porque el hombre nunca jamás va a poder hacer a Dios, porque si Él lo hiciera, entonces Él tiene más poder que Dios, y el hombre no tiene poder para hacer a Dios.
Entonces son imágenes mentirosas que las ha hecho el enemigo, las ha hecho Satanás, para que usted se incline y las adore. Lea las Escrituras, escudriñe las Escrituras, y Dios aquí le va a hablar, le va a decir, y usted va a reflexionar. Cuando nosotros no conocemos la palabra, hacemos muchas cosas que hacen muchas personas que no tienen a Cristo, no conocen a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, porque Dios tiene misericordia, Dios es amor, Él no quiere que nadie se pierda, pero nosotros somos los que ponemos un muro y de allí decimos, aquí estoy y aquí me estoy y este es mi gusto, y entonces como usted está con su gusto, pues usted se va a perder y se va a ir a un lugar de tormento. Pero si usted le obedece a Dios, obedece la palabra, usted puede decir en esta noche, yo no conozco a Dios, pero voy a escudriñar las Escrituras para ver qué me va a decir el Señor. Y yo le aseguro que Dios le va a hablar y Dios le va a abrir la mente y el corazón, porque Dios quiere que nadie se pierda, que Él quiere que todos vayamos a gozar de la eternidad. Pero que nos gusta más el mundo, nos gusta todo lo que el diablo, como dijo, él hace. Eso es lo que le gusta al que no tiene a Cristo. Y déjeme decirle, cuando yo sé que hay personas que se mueren, si se mueren sin el Señor, a uno le da un dolor en el corazón, una tristeza, porque dice uno, caramba, se fue al otro lado. Porque sabemos que aunque usted, como dijo, tal vez no tenga prebendas allá en el cielo, pero ser un hijo de Dios amado, ser un hijo de Dios oloroso, con fragancia a Cristo, porque usted es conocedor de la palabra, porque usted se llena del poder del Espíritu Santo, usted le sirve a Dios, usted ama a Dios con todo su corazón. ¿Cómo va a ser posible que Dios lo va a dejar, va a ser levantado, va a resucitar con Cristo? Porque son promesas que nosotros tenemos y que todo lo que esté escrito va a pasar, va a pasar. Entonces no debemos de menospreciar la palabra. Dice el Señor, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo se entregó Cristo? ¿Qué le hicieron al Señor aquí en la tierra? Lo escupieron, lo apalearon, lo despreciaron, hicieron todo lo que les dio la regalada gana. Pero dice la palabra que Él se entregó como una ofrenda agradable al Padre. Ay, hasta que me da, siento una cosa del Espíritu, porque Él se entregó, dice, como una ofrenda y sacrificio al Padre. ¿Por quién? Por todos nosotros, por todos nosotros. ¿Y cómo le pagamos a Él? ¿Le pagamos bien? Estamos con Él, le adoramos, le bendecimos por lo que Él es. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros no tenemos nada, ni como usted respira, ni este cuerpo, nada es suyo. Todo lo ha hecho Él y lo hizo para Él, dice todas las cosas. Aún las tinieblas, aún las potestades, dice la palabra. Porque aquí en este libro usted, como dijo, se va a deleitar. Y vamos a ver Romanos 1:24. Y dice la palabra del Señor. Por lo cual dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Entonces nosotros podemos ver que dice que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones. Estaban amando más lo podrido, lo malo, la inmundicia. Entonces Dios, eso era lo que estaba en el corazón de ellos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios no puede ser burlado y la gente no va a tener, digamos, un trofeo por lo que está haciendo. No le va a ir a dar el Señor un trofeo todavía. Entonces ahí podemos ver lo que Dios dice en su palabra. Porque dice la palabra, ¿dónde está el temor del hombre? En que le tenga temor al Dios Todopoderoso, a ese. Allí está, como dijo, la sabiduría, que le temamos a Dios, porque podemos decir, si Dios no me ve, aquí estoy debajo de este cielo raso, Dios está allá arriba y yo estoy aquí escondidito. Dice que lo más profundo, donde usted esté, su ojo allí está puesto. No nos podemos escapar del ojo del Señor. Y vamos a ver 2 Corintios 2:14. Y dice la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y esto ciertamente olor de muerte, para muerte, a aquellos a olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no sabemos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dice, mas a Dios gracias, en el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nosotros debemos de darle gracias a Dios por todo, todos los días. Gracias, Señor, porque sabemos que Él, si nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo, Él nos lleva siempre en triunfo, dice, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros Él lleva, dice, se manifiesta en todo lugar el olor del conocimiento de Cristo. Nosotros somos un medio para que nosotros seamos ese olor predicando la palabra, lleno de la palabra, lleno del conocimiento de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Él hace manifiesto en todo lugar, dice, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo. Cuando usted está lleno del conocimiento de Dios, usted va a ser
un olor fragante. Usted va a estar lleno de Cristo, lleno del conocimiento de la palabra, y usted va a ser un olor fragante, así como Cristo. Cuando usted se guarda para el Señor, cuando a usted no le interesa la carne ni la avaricia, usted no tuerce su camino, entonces usted va a estar lleno con ese olor fragante de Dios Todopoderoso. Romanos 6:13. Y dice la palabra: ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor siempre va a traer el consejo. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros podemos ver el consejo que el Señor nos da. Nosotros no podemos andar poniendo, como dijo, su cuerpo como un instrumento de iniquidad, sino que su cuerpo sea hallado bajo la gracia, su cuerpo sin pecado, porque no podemos ser instrumentos del diablo y instrumentos para Cristo. Nosotros tenemos que ser ese instrumento de olor fragante para el Señor, pero no podemos estar, como dijo, en el mundo y estamos con Cristo, porque déjeme decirle que Dios, Él se va a enojar y allí va a ser peor la cosa. Entonces dice la palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros tenemos que ser esa persona que le sirve a Dios como un instrumento de justicia, que usted, como dijo, está bien delante de Dios, que usted hace todo lo posible porque Dios esté con usted. Entonces, allí podemos ver, como dijo, todos los consejos que Dios da para nuestra vida. Porque nosotros no podemos estar diciendo: ahora voy a irme este fin de semana, nadie me ve, nadie me oye y me voy. Entonces usted está haciendo un instrumento para el diablo, no para Dios, sino que da primero gusto al cuerpo, a sus deseos carnales, y después viene donde Dios no hace, como dijo, ningún arreglo de esa calidad. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es un instrumento poderosísimo, no hay otro poder, ni se lo imagine, no esté diciendo cómo será Dios, quién mandará a Dios, qué hará Dios allá arriba, porque Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros, como dice la palabra, somos un gusano, pero dice que somos hijos amados
cuando nosotros respetamos, como dijo la palabra, cuando nosotros respetamos lo que Él dice aquí que es pecado y que nosotros no podemos andar en esos pecados, que respetemos el lugar que Él nos ha dado como hijos amados, como hijos de luz, como hijos de Dios. ¿Usted cree que eso es algo, como dijo, que se lo lleve el viento, que diga la palabra, que somos, que andemos como hijos de luz? Sé imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, Dios, en olor fragante. Qué precioso, como dijo, todo lo que hizo el Señor por nosotros. Y nosotros nos cuesta tener ese poquito de olor fragante. Dios se goza cuando usted, como dijo, le es agradable a Dios. Cuando nosotros, yo me imagino que cuando Él se agrada de alguien que es su hijo y que le obedece, Él ha de estar gozoso, alegre, porque ha de decir, mis hijos me obedecen. Pero que va, a veces somos indomables, a veces no hacemos caso. Queremos oler a carne, queremos oler a azufre, a tener otros olores. Pero no nos gusta ese olor fragante, precioso del Señor. Así es que yo le digo en esta noche que usted sea un hijo de Dios amado, un hijo que usted huela a Cristo, que huela la palabra del Señor, que no andemos como éramos en otro tiempo, que éramos tiniebla, no éramos luz. Hoy somos luz porque la luz nos alumbra y somos de Cristo. Es lo que nosotros podemos hacer y meditar en la palabra para ser esos hijos amados de Dios, porque sabemos que Dios hizo un sacrificio y Él se entregó a sí mismo en un olor fragante y poderoso para el Señor. Y esa debe de ser nuestra misión, que nosotros debemos de oler a Cristo, conocedores de la palabra para predicar su palabra, para hacer la voluntad de Dios. Y entonces allí seremos un olor grato para el Señor. Amén. Así es que esta es la palabra de esta noche, que andemos como hijos de luz y ser imitadores de Dios, para que nosotros un día que Cristo venga, Él sienta ese olor en nosotros, ese olor fragante. Creo que es de meditar en esta palabra, que meditemos en esta palabra, porque Él es un Dios poderoso, Él nos da consejos. A veces yo leo la palabra, digo yo, pero es que esto casi es lo mismo. Pero es el consejo de Dios. Siempre Dios nos va a hablar del pecado. Siempre Dios nos va a hablar que no estemos mal. Por eso dice la palabra, en aquel día nadie va a tener excusa porque va a decir, Señor, pero es que en la palabra no decía eso, decía esto. Nada de eso. Todo está escrito aquí. El consejo para vivir con su vecino, para vivir con su esposo, para vivir con sus hijos, para todo. Aquí está el consejo de la palabra. Así es que en esta noche, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, para que nosotros meditemos en la palabra. Si andamos como hijos de luz, si somos imitadores de Dios, como hijos amados. Si andamos en amor como también Cristo nos amó. Dios nos habla de ese amor, mucho nos habla del amor que nosotros debemos de tener entre los hermanos. No debemos de ser pendencieros, no podemos decir, aquel hermano me cae mal, aquel hizo tal cosa, ya no lo quiero, porque usted sabe todo lo que dice la palabra. Y entonces seamos esos hijos amados, con ese olor a Cristo, Cristo Todopoderoso, que Él nos llene de su amor y de su sabiduría, su entendimiento, para que nosotros podamos ser esos hijos amados un día.
porque todavía creo que no lo hemos alcanzado todo. Pero Dios es amor, Dios es el Rey Todopoderoso. A Él debemos de darle la gloria, la honra, el poder, porque fue el único que se entregó para salvarnos a nosotros. Bueno, hermanos, esto ha sido la palabra de esta noche. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra les llene sus corazones, su alma, y que la escudriñen más allá, porque en ella está la verdad y hay más de qué hablar sobre de esto. Sabemos que Dios nos ama, que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no hace acepción de personas. Él es Dios Todopoderoso. Él dio su vida por nosotros y se entregó, dice, en un olor fragante para nosotros. ¿Qué le parece? ¿No es algo muy poderoso? Y tener mucho amor de parte de Dios. Entonces, gracias, Padre, en esta noche te doy por tu palabra, Señor. Sea usted, Señor, que esta palabra, Señor, a través de su Espíritu Santo, Dios, cale los corazones, Padre, que la gente, Señor, Padre poderoso, Dios de la gloria, escudriñe tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Dios. Y sea usted llenando, Padre, a cada persona, Padre, que escuche esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por todo lo que usted hace, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta noche. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV, con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.